Buenos días, hoy es miércoles 23 de febrero, estoy al lado de la Torre B y ya veis que están descargando una de esas dos tubulares que han traído hoy en un camión y le han puesto las abrazaderas a la segunda viga del cordón superior. Lo que pasa es que bueno, tienen que preparar todo lo de arriba antes de proceder al izado. No sé si quizás el viernes, estando ya miércoles, es posible que veamos ese izado de la segunda viga del cordón superior. Y ahora veré alrededor del estadio a ver qué novedades hay. Ahí podéis ver la situación actual de esa primera viga del cordón superior, que todavía está enganchada por la grúa que la hizo hace un par de días. La otra grúa la han cambiado de posición y está ahora mismo descargando un par de tubulares de un camión. Ahora las veréis. Han puesto andamios por lo menos en esas dos tubulares, ahora tendrán que ponerlas en las dos de la derecha. Yo diría que esta es la segunda, porque la otra no la estoy viendo ahora mismo encima del camión, que además se va. Así que esta es la segunda que han bajado. Ya podéis ver cómo la segunda viga del cordón superior está con las dos abrazaderas puestas y me parece que con las eslingas también, en la parte de arriba. Así que por eso pienso que quizás el viernes pueda ser el izado. Efectivamente iban dos tubulares en el camión. Y aquí se puede ver mejor esa segunda viga del cordón superior con las dos abrazaderas. Y ya digo que en la parte superior me parece que lleva puestas las eslingas, así que posiblemente el izado quizás sea el viernes o sábado. Aquí yo creo que siguen quitando poco a poco esos andamios de las pirámides. Así que no creo que tardemos mucho en verlas totalmente despejadas. Y ahora a ver qué tipo de movimiento hay en la Torre C, porque estoy viendo que está allí la grúa. Y deberían empezar ya con los apoyos de color amarillo para las tubulares. Han puesto los primeros apoyos encima de la extensión de la corona desde la Torre C al fondo norte. Me parece que están ahora tensando esos cables que sujetan precisamente esos apoyos con alguno de los travesaños. Así que me imagino que lo han puesto esta mañana a primera hora. Ahora buscaré un mejor ángulo, pero me ha parecido contar que había apoyos para 3 tubulares. Y aquí debajo yo no sé si están trabajando en ese travesaño poniendo pernos. Me pareció ver antes que los cables que se suelen tensar para sujetar ese árbol o paraguas estaban sueltos todavía. Ahí podéis ver que tienen 2 tubulares y están instalando ya placas en una de ellas. Así que posiblemente antes de comer hice la primera. Esto es justo al lado de la Torre C. De hecho han colocado más apoyos de color amarillo justo a la izquierda del todo. Ahora los vais a ver. Así que en cuanto terminen de poner esas placas deberían poner la abrazadera y luego ya podrían proceder con el izado de esa primera tubular al lado de la Torre C.
Aquí definitivamente está poniendo pernos en ese travesaño. Pero ya digo que abajo, en cuanto pongan las placas y pongan la abrazadera, que me imagino que estará en el suelo, ya deberían poder izar esa primera tubular. Hay una cuba de hormigón que posiblemente estén vertiendo hormigón para esa esquina noreste de la grada baja. Y arriba podéis ver esas canaletas que suben incluso hasta el suelo del paseo de 360 grados. Estamos al lado de la Torre D y aquí me parece que no van a tardar mucho en subir esa pieza de color gris, que ya sabéis que va a formar parte de los pilares que van a sustentar la nueva grada del lateral este. Que ya veis que estos días ha seguido creciendo poco a poco, sobre todo el pilar que está más pegado al Torreón Norte. Aquí han puesto un tramo nuevo de escaleras, ahí lo podéis ver. Y también veis que siguen poniendo vigas de menor tamaño para ir formando poco a poco esos techos y suelos. No lo he grabado directamente, solo el ruido. Estaba llevando la grúa torre de aquí delante de mí. Unas tuberías de PVC o de no sé qué eran, se han caído todas. Yo creo que no ha pasado nada porque se han caído justo donde no había nadie. Madre mía, está grabado el sonido nada más. Creo que no ha pasado nada. Madre mía. ¡Oh! Justo detrás de la valla un coche de Policía Nacional. Entra ahora un coche de Policía Municipal. No ha venido ninguna ambulancia, con lo cual debo pensar que no ha pasado nada a nivel personal. Bueno, aquí viene una ambulancia, pero no viene ni con las luces ni nada, no sé. No se va a meter, no ha pasado de largo. Y es que podría haber 15 tuberías o no, sí, la ambulancia sí entra. Sí, le están llamando. ¿Se han caído de ahí? De ese gancho de la grúa torre. Sí, lo de la ambulancia me parece que sí, que algo ha debido pasar. Han pasado ya como unos 16, 17 minutos, aquí no se ha plantado ninguna ambulancia, con lo cual
Debo pensar que no es nada grave, aunque venga una ambulancia y 2 patrullas de la policía municipal, una de la nacional. Ahora mismo está todo parado, lógicamente, en esta zona. Así que esperemos que no haya pasado nada. Yo he preguntado si está todo el mundo bien y me han dicho que no saben, pero bueno, no suelen dar mucha información. Así que voy a continuar con el recorrido y luego volveré por aquí a ver qué es lo que ha podido pasar. Donde está el gancho de la grúa torre que está al lado del Torreón Norte, desde ahí se han caído esas tuberías de PVC. Y eso pues, pueden ser 40-45 metros de altura y han empezado a caer por dentro del edificio hasta el suelo, pero yo creo que ahí debajo no había nadie trabajando, pero claro, es muy difícil saber. Así que ahora se queda eso paralizado hasta nueva orden y yo voy a seguir con la vuelta y me voy a ir para la Torre C a ver si puedo ver realizada alguna tubular, suponiendo que no paralicen todo. Aquí suena una ambulancia por Concha Espina, no sé si irá para el nuevo edificio. Aquí mientras siguen montando esta estructura. Te digo, esperemos que no haya sido nada. Por el tiempo que ha tardado en llegar la ambulancia. Esta es la que va para el nuevo edificio. Le están indicando ahora que vaya a la izquierda a Padre Damián, así que esta es la que va para el nuevo edificio. Acaba de llegar una furgoneta de la policía científica, posiblemente quizás solo para determinar cómo se ha producido el accidente. No sé si podéis ver al fondo la ambulancia, que es la que he grabado antes en Concha Espina. Insisto, aquí está ahora mismo todo parado, así que es difícil saber qué es lo que ha podido pasar. Están todos mirando por ahí, más o menos por ese hueco es por donde han caído las tuberías de PVC. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la Torre C. No tiene pinta que vayan a subir ahora ninguna de esas 2 tubulares que veis justo detrás de mí. No hay una abrazadera cerca, no creo que la vayan a poner ahora. Me parece que están poniendo más pernos en los travesaños, así que por aquí no creo que vaya a haber muchos avances. Y sobre el incidente, yo no sé nada, he preguntado, ya digo que me han dicho que no sabían si estaba todo el mundo bien o no. Es verdad que ha llegado una ambulancia, es verdad que ha llegado la policía científica, pero eso tampoco quiere decir que haya pasado nada malo. Puede ser una crisis de ansiedad y te tiene que atender una ambulancia. La policía científica quizás solo viene para ver qué es lo que ha pasado. Yo creo que se ha roto la cuerda de la grúa torre, pero no lo sé. Así que bueno, estaré atento a ver si me puedo enterar de algo. Y por ahora yo me despido. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, que tengáis un buen miércoles. Adiós.